Buenas tardes con todas, con todos, docentes, estudiantes. Como saben, una invitación de parte de las autoridades a que los talleres verticales y los talleres horizontales expongan sus trabajos académicos. Entonces eso también nos da la oportunidad para ver casa adentro lo que hemos hecho como taller 1. Somos del taller 1, estamos aquí séptimo, octavo, noveno y décimo semestres con los profesores respectivos, y es la primera reunión en general con estudiantes y docentes que hacemos, esperando que sea de provecho para todos. En principio vamos a hablar sobre un enfoque general muy rápidamente del taller, de lo que es el taller 1. Después los docentes, cada uno de nosotros por nivel, hablará más o menos unos 3 minutos aproximadamente cada uno sobre cada nivel, y después los grupos de estudiantes o el estudiante seleccionado por cada nivel tendrá la oportunidad de expresarnos o de mostrarnos lo que han hecho en ese nivel. Luego de eso, nosotros podremos hacer preguntas a los docentes, a los estudiantes sobre lo que hemos visto. Así que vamos a empezar entonces. Este es el taller 1. Los docentes, pasemos a la siguiente. Los docentes que les mencioné son Andrea Salazar, profesora del 9º semestre, Verónica Rosero, profesora del 10º semestre, Carlos Hidalgo, profesor del 8º semestre, y Clever Vázquez, mi persona, del 7º semestre. Hemos conformado este taller, la siguiente, para más o menos el taller, la idea del taller es conformar un equipo de trabajo en el que lo prioritario sea la construcción del estudiante, más que de cualquier otra cosa. Estamos en la academia y ese es nuestro principal interés. Así que el estudiante entiende que la práctica proyectual no se realiza sobre un hoja en blanco, sino que ésta se nutre y fundamenta de toda huella material o cultural preexistente. Es así que consideramos a la arquitectura como un saber acumulado y al proyecto como su instrumento principal. Proyectar entonces es formarnos como arquitectos tanto como individuos. Mientras construimos, nos construimos. Por ello, los docentes buscaremos estimular la aptitud proyectual del estudiante. Nos concentraremos en su formación, ya que los estudiantes que vienen al taller vienen desde 7º semestre, así que vienen con ciertos conocimientos ya formados. Así que para empezar, vamos a empezar con 7º semestre, que es el nivel que está a mi cargo, y les contaremos lo que hicimos. En el 7º semestre, como les decía, los estudiantes ya llegan con algunos saberes y conocimientos sobre la arquitectura, y lo que en el 7º se trata de hacer es simplemente conocerles de mejor manera, más bien explotar o acentuar ese conocimiento con el que vienen. Así que los ejercicios que tratamos de hacer tienen que ver con poner en práctica eso que saben. Así que los ejercicios son ejercicios que hacen referencia a lo que ellos ya han hecho antes. La siguiente. Entonces, en el 7º semestre haremos 5 ejercicios, de los cuales hasta el momento hemos realizado 3. El primer ejercicio que realizamos tiene que ver también con la composición, y para ello los estudiantes seleccionan una pintura del arte moderno, por ejemplo esa que está ahí, que es de Juan Gris, del cubismo, y los estudiantes transforman a la pintura en líneas, puntos y planos, para luego darle a esos elementos abstractos, volverlos elementos arquitectónicos, y poco a poco ir de lo abstracto a lo concreto de la arquitectura. El segundo ejercicio, como ven en pantalla, tiene que ver con el diseño de una pequeña vivienda con un programa mínimo en el que trabajarán sobre la doble altura.
y revisaron los esquemas básicos de las casas de Le Corbusier y se ejercitaron al respecto. El tercer ejercicio que les mostraremos luego a los estudiantes tiene que ver, en cambio, con el introducirse, con el extraviarse en un texto, y extraviarse sería la palabra correcta, porque lo que se trata es de utilizar el texto como para de ahí lograr sacar algo arquitectónico. Por tanto, uno se extravía cuando entra al texto y quiere sacar algo arquitectónico, como se extravía cuando entra a un laberinto. Y esa es la idea de ese último ejercicio, porque es la idea de diseñar La Casa de Asterión, el nombre de un cuento de Jorge Luis Borges, que tiene que ver con el laberinto. Y como todos sabemos, el laberinto es como dice el mito, la primera arquitectura. Y todos sabemos también por el mito que el primer arquitecto fue Dédalo. Y entonces eso nos sirve porque en toda escuela de arquitectura, tarde o temprano, en algún momento, los estudiantes diseñan un laberinto. Es parte de su formación. Y en el trabajo, en el ejercicio, lo que resulta interesante al respecto es un texto de Joseph Kettglas, un arquitecto barcelonés, que considera que Dédalo no es el arquitecto, sino que es Ariadna, la arquitecta. No es el arquitecto Dédalo, que es el que construyó y el que ideó el laberinto, sino que es Ariadna, que fue la que resolvió el laberinto. Y bueno, eso en el mito lo dice y ustedes lo saben, y en eso se fundamenta este último ejercicio de séptimo, en el que lo importante no es quizá construir o proyectar, sino identificar la forma. Eso sería lo que hicimos en séptimo, y a continuación vamos a ver lo que el arquitecto Carlos Hidalgo hicieron en octavo semestre. Gracias. Buenas tardes con todos, compañeros, estudiantes. Siguiendo con la idea del taller y en base a esta premisa que nos hemos trazado de construir sobre lo construido, el taller octavo propone trabajar sobre la mixtificación de usos en los proyectos arquitectónicos y establecer el proyecto sobre la ciudad consolidada. De esta manera nosotros hemos definido trabajar en el barrio Iñaquito, en un lote con unas condiciones particulares, que está frente al mercado Iñaquito, construido en los años 70, de un importante valor patrimonial, y además esta zona se ha consolidado como un lugar de servicios públicos después de la implantación de la plataforma gubernamental en el 2017, generando un espacio especial de la ciudad. Pensando desde la sostenibilidad urbana y desde los conceptos de la ciudad compacta, una ciudad más funcional y mixtificada, planteamos trabajar en este barrio que además tiene una baja densidad poblacional y se encuentra en el hipercentro de la ciudad. Para esto hemos planteado trabajar en una arquitectura híbrida que esté implantada en esta estructura urbana, pero buscamos desde el proyecto arquitectónico influir en la mixtificación de los usos de la zona y también en la morfología urbana. Para esto hemos tenido una metodología de trabajo que está planteada en 3 escalas. En un primer momento, y para comenzar el curso, estudiamos la vivienda en condiciones COVID, el espacio y uso de las viviendas en estas condiciones, a través de un mapeo que resultaron unas reflexiones gráficas sobre los cambios y las diferencias en los usos de los espacios de la vivienda. En la siguiente escala entramos ya a la edificación híbrida, al elemento arquitectónico, y eso se dividió en 2 momentos. Primero hicimos una lectura de teoría y luego los estudiantes escogieron unos referentes construidos para analizarla, generando un estudio comparativo a través de particularidades que tiene la arquitectura híbrida, como el programa arquitectónico, la sociabilidad y circulación, escala y forma y estructura. Pasando luego a una escala mayor, el estudio del lugar, en este caso la ciudad consolidada, de igual manera en 2 momentos. Primero hicimos una revisión teórica de la ciudad compacta, también revisamos la ciudad de los 15 minutos del grupo RIHAF por las condiciones COVID, y herramienta
normativa que nos permite generar un proyecto de estos en la ciudad de Quito, que es el PUAE, el Proyecto Urbano de Proyectos Especiales. Para luego esto contrastar con el análisis urbano de la zona donde vamos a trabajar, a través de un estudio de uso de suelo, movilidad, IRM, el entorno inmediato y el mercado. De estos estudios tenemos unos resultados preliminares, que son la definición de la zona y los lineamientos de diseño urbano, y también la definición del programa arquitectónico y los primeros acercamientos al edificio híbrido, para pasar luego a la propuesta y al diseño arquitectónico. Para esto hemos tenido herramientas pedagógicas que hemos usado. Dentro de la modalidad de distancia, el aula virtual ha sido el espacio donde se organiza el curso y la materia, el Teams, el lugar de las clases sincrónicas, y además hemos trabajado con 2 herramientas gráficas digitales para un trabajo colaborativo del grupo en general, que se llaman Padlet y Miro. Con esto que les digo, luego verán el trabajo que hemos hecho con la exposición de Israel, y ahora pasa a mi compañera Andrea Salazar para explicarles lo que han trabajado en 9º semestre. Gracias. Bueno, en el 9º semestre, construir sobre lo construido lo estamos abordando desde 2 perspectivas enmarcadas dentro de la idea de palimpsesto. Es decir, construir sobre lo ya escrito, pero conservando sus huellas. La primera aproximación toma como referencia una reflexión realizada por Thomas de Klinze al mencionar ¿qué es el cerebro humano sin un palimpsesto natural y poderoso? En este sentido, fuimos entendiendo que a lo largo de 8 semestres los estudiantes han ido acumulando y superponiendo capas de ideas, teorías, imágenes, sentimientos acerca de la arquitectura y de la ciudad. Y junto con los conocimientos de 9º van a construir el fundamento arquitectónico para el desarrollo de su propuesta. La segunda aproximación aborda lo disciplinar, en donde el construir sobre lo construido implica comprender que la ciudad es una hoja cargada de rasgos adquiridos. De esta manera, la arquitectura va a ser construida entre arquitecturas, entre tiempos, sociedades, culturas, paisajes, es decir, vamos a ir proyectando sobre los hechos urbanos de Aldo Rossi, y siempre adaptándonos a un tejido urbano existente, complejo y heterogéneo a la vez, en el cual no vamos a tener control, solo adaptación y comprensión. La metodología propuesta, pásale Carlitos, la metodología propuesta para el desarrollo del trabajo de 9º semestre va a conjugar teoría y práctica, considerando siempre a la arquitectura como el elemento central de la reflexión. Este proceso supone 3 pasos cíclicos en los que interactúan idea, teoría y lugar, además de una aproximación por escalas. De esta manera partimos del ejercicio inicial, que es una ciudad ideal, en el que pretendemos demostrar lo que menciona Kant al decir que la primera línea sobre el papel ya es una condicionante. En esta línea lo que se pretende es entender el bagaje proyectual del estudiante. Esto es complementado con teorías urbanas o arquitectónicas que van a ir aportando nuevas perspectivas al primer trabajo realizado propuesto con un ejercicio denominado ciudad teórica. Una vez hechos estos ejercicios, realizamos la lectura urbana del barrio La Larrea al fin de entenderlo en todas sus complejidades e ir identificando aquellos vacíos que existen entre arquitecturas que serán tomados como áreas de oportunidad para la inserción de arquitectura urbana. También realizamos un análisis comparativo de referentes arquitectónicos que, junto con una lectura detallada del vacío a intervenir, escogido por cada uno de los estudiantes, las teorías estudiadas en clase, su propio bagaje proyectual, vamos a aproximarnos al desarrollo de sus intenciones proyectuales y posterior propuesta arquitectónica. Las herramientas pedagógicas incluyen el uso del Moodle, en el que se han publicado lecturas, videos, actividades de apoyo complementarias a las clases teóricas que se han llevado a cabo los días lunes. En estas clases también se ha intentado el desarrollo de charlas grupales, de debates, se ha promovido el conocimiento colaborativo poniendo en común los trabajos realizados por todos los chicos. Aquí los compañeros van emitiendo criterios, críticas, determinadas recomendaciones también. Y asimismo hemos recurrido al uso de redes sociales para la interacción individual, grupal, sincrónica y asincrónica. Esa es la manera en la que se ha abordado hasta el momento el 9º semestre. A continuación vamos a aproximarnos al desarrollo de titulación a cargo de Verónica Rosero.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, y gracias a todos los profesores por toda esa antesala que ustedes realizan para llegar a este punto del trabajo de titulación. Este trabajo de titulación es ese resumen, ese enfoque que nosotros tenemos también como colectivo, como grupo de profesores, en donde nos proyectamos como idea general hacia el desarrollo de proyectos arquitectónicos estructurados a partir de la lectura de la ciudad consolidada, como ustedes ya han visto en todos los casos anteriores. La revisión de proyectos referente y una acotada argumentación teórica son parte de toda esta estructuración de este décimo nivel, y para esto es fundamental el estudio de una realidad urbana compleja y heterogénea, entendida como la preexistencia sobre la cual intervenir. Paralelo a este abordaje, que tiene una especie de carácter teórico, y el estudio de toda esta complejidad, está una resolución técnica del proyecto que integra desde su inserción en el contexto hasta la escala del detalle. Entonces, esta sería como esa cuestión general bajo la cual se trabaja el proyecto de titulación, donde se integran metodológicamente tres actores. Primero está la docente de titulación, que soy yo, quienes les da una serie de herramientas básicas desde el ámbito de lo metodológico. Luego está el estudiante, que es el actor principal, y el director o directora de tesis. Entonces, el estudiante está en medio de dos criterios que se aunan para poder canalizar y sintetizar esas estrategias que le permitirán elaborar simultánea e integralmente el proyecto y el documento. Cuando nosotros planeamos esta unidad de titulación, nos parecía muy importante recalcar aquello que se ve aquí, ¿no? De desarrollar simultánea e integralmente para que se pueda aprovechar el tiempo y sobre todo aprovechar los esfuerzos. Entonces ustedes van a ver, claro, aquí en realidad, dada la diversidad de temáticas y de enfoques, digamos, dentro de esta línea que nosotros nos hemos planteado como argumento para poder formar el equipo de la unidad 1 de titulación. De todas formas, hay una diversidad bastante amplia de pensamientos. Ustedes también, como mencionaba Andrea, han venido generando una serie de, un bagaje, ¿no? Tienen unos conocimientos que se han ido superponiendo unos con otros. Entonces, mediante esta estructura relativamente sencilla del trabajo de titulación, se pretende aunar toda esa diversidad y esa heterogeneidad de lo que puede venir desde ustedes y desde los respectivos directores de los trabajos como una propuesta para el trabajo de fin de carrera. Entonces van a ver aquí que es una estructura básica en la que no me voy a detener porque mis alumnos ya la conocen, y para que ustedes también ya cuando lleguen a esta unidad de titulación en futuras ocasiones vean que está compuesto, como les digo, de una estructura bastante sencilla, pero que permite acoger todas estas ideas múltiples. Entonces hay una introducción donde una de las cuestiones importantes es el plantear adecuadamente el problema o detectar adecuadamente la oportunidad para poder luego así desarrollar justificación, objetivo y proceso metodológico. Hay un marco teórico donde hay un análisis crítico de referentes teóricos y un análisis crítico y también síntesis de referentes proyectuales. Entonces, como ustedes veían en la declaración del enfoque, adjuntándonos al enfoque general del proyecto, hay esta parte, este apartado del marco teórico como una de las cuestiones clave dentro del proceso de desarrollo, y después allí ya viene esta cuestión conjunta y paralela, integral del desarrollo de la propuesta, donde están las estrategias proyectuales que dependerán también de sus propias técnicas, de sus propios métodos, del proceso de diseño y las reflexiones finales que permiten realizar esa información técnica que ustedes ya conocen de sobra, que son planos arquitectónicos, especialidades, bocetos, diagramas, etcétera. Y aunque el número 5, la bibliografía, está al final, la bibliografía es algo que se trata desde el día cero, es decir, es la base de toda propuesta, es el cimiento de todo trabajo de titulación, y eso es una de las cosas en las que se pone énfasis, y hay mucho trabajo en donde los alumnos empiezan a adquirir en la medida de lo posible una especie de digamos, de costumbre de lectura y escritura, ¿no? O sea, retomar o ejercitarse también en este tema. Como la clase, digamos, en primera instancia tiene que ver mucho con el desarrollo del documento, trabajamos mucho con clases virtuales de modalidad sincrónica mediante la plataforma Zoom. Todas estas clases son grabadas, luego se suben a la carpeta del Teams para que todos puedan revisarlo posteriormente si es que tienen dudas, y
se hacen tutorías personalizadas, a pesar de que siempre conversamos sobre todo digamos, la importancia de la estructuración de un documento de titulación, lo conversamos y lo desarrollamos y lo revisamos de manera grupal. Eso es todo y ahora vamos a dar paso a la presentación de los proyectos que hemos seleccionado a cada uno de los docentes para que ustedes puedan ver cómo se va tejiendo ese proceso paulatinamente hasta llegar a este trabajo de titulación. Sí, gracias Verónica. Vamos a empezar con los estudiantes de séptimo semestre. No sé si Cristian tiene que estar por ahí para que empieces a compartir tu trabajo. Buenas tardes, arquitecto, compañeros. Voy a exponer el primer ejercicio que trabajamos en el taller, el cual se basa en lo que es la composición. Primero, lo que hicimos fue escoger un cuadro de varios cuadros que se nos dio. El que yo escogí en este caso fue Guitarra y Copa de Juan Gris. A continuación, lo que se hizo fue hacer una geometrización de este plano, extrayendo lo que son los planos, las líneas y los puntos, y con esto formar una composición en el mismo formato del cuadro, usando también solo 3 tonos de colores. A continuación, esta propuesta de geometrización lo que se hizo es poner en un formato de 70 por 30, y también trabajamos en lo que es el blanco y negro para ver que la composición se sostenga aún trabajándose a blanco y negro. Después de obtener una composición geométrica, lo que se hizo es pasar esta composición geométrica a un terreno plano, en el cual se debía plantear objetos arquitectónicos, los cuales no formen un volumen, sino más bien solo demostrarse como un elemento arquitectónico puro. Después trabajamos en un terreno inclinado, en el cual el desafío era de la misma manera formar con objetos arquitectónicos un recorrido, sin embargo, sin generar ningún volumen y al mismo tiempo respetando el terreno, es decir, no excavando ni haciendo grandes taludes. Aquí se puede ver una planta y un corte de cómo no se afecta al terreno y cómo se forma un recorrido. Las líneas actúan como mobiliario o incluso como cubiertas, y los puntos en ciertos casos como volardos o como vegetación. Aquí hay una propuesta de cómo se actuaba la circulación, ya que el desafío en realidad era crear un recorrido porque el terreno tiene una pendiente. En uno de los lados menores se eleva a 20 metros y en el otro es el nivel 00. Aquí se puede ver una axonometría en el terreno inclinado de la misma composición, una perspectiva donde se puede ver el recorrido. Y igual se busca trabajar la composición en materialidad, que todo tenga una misma composición. Por último tenemos el producto, en donde se puede ver el cuadro escogido, la composición de la geometrización del mismo cuadro y cómo quedó la propuesta final con los elementos arquitectónicos en el terreno inclinado. Y eso sería lo que fue el primer ejercicio. Gracias, Cristian. Patricio. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes con los otros docentes. Nuestro segundo ejercicio, no sé si me escuchan, por favor, y me confirman. Se escucha, Patricio. Gracias. Bueno, el segundo ejercicio que nosotros realizamos fue, lo llamamos planta vertical, es de generar una doble altura, como les había explicado el arquitecto Clever Vázquez. Entrando un poco nosotros tuvimos un sustento teórico que se basaba en la tesina de Mario Narváez, una tesina que habla sobre Le Corbusier y el mecanismo de diseño en la doble altura. Bueno, este es el extracto teórico de una parte de esta tesina que habla sobre que la doble altura es el resultado de la abstracción de la organización espacial de un bar, el cual Le Corbusier visita y vio las posibilidades de adaptar a la organización de una vivienda. Como podemos observar, ahí está la imagen de un bar. Se trató de asemejar al bar que visitó Le Corbusier en los años 20. Es cuando él saca esta frase que dice: comemos en un pequeño restaurante de París, al fondo está el bar y la cocina, y un altillo corta la altura del local.
se descubre un mecanismo arquitectónico que corresponde a la organización de una vivienda humana. Esta tesina habla sobre 3 esquemas. Yo había escogido el esquema básico. El esquema básico es un espacio de doble altura en una sola dirección, el cual está dividido en la parte de atrás en 2 niveles, con un solo y gran vano en las fachadas principales, 2 muros portantes laterales y un techo plano encima. Aquí podemos apreciar lo que hemos trabajado como antecedente, es un terreno de 70 por 30, como había hablado, expuesto mi compañero sobre el que hizo el trabajo de la composición. Lo hemos planteado en un terreno de 70 por 30 con 20 de altura. Aquí se proyectó una vivienda con un programa arquitectónico básico en el cual el objetivo era generar una doble altura, la cual apreciamos en este corte entre el área social y vestíbulo, que conecta el área privada en donde se encuentran las habitaciones. Entonces tenemos marcado lo que está en celeste, el área social, y el color rosa se ve lo que se genera a la doble altura y es un vestíbulo que conectaría. Lo que podemos apreciar en planta es de la sala de juegos, un estudio, el dormitorio máster, y siguiendo al otro nivel llegaríamos a lo que son las siguientes habitaciones. Aquí podemos apreciar, aquí estamos implementando lo que hablaba el esquema básico, que se generó un espacio de doble altura en una sola dirección, el cual está dividido en la parte de atrás en 2 niveles, con un gran vano de las fachadas frontales, con cubierta inclinada para integrar el terreno de las mismas características. Aquí a la izquierda tenemos lo que es el esquema gráfico de la Casa de Artesanos 1924 de Le Corbusier, y el ejercicio que realizamos al lado derecho con una perspectiva interna en el cual se aprecia la doble altura desde el área social. Viendo así que hemos logrado el resultado, el ejercicio que propuso el arquitecto para la entrega del mismo. Y podemos apreciar, por último, lo que es una perspectiva en el cual se ve el gran vano en la fachada frontal con cubierta inclinada para integrar al terreno de las mismas características. Eso sería mi exposición y esto sería el producto del segundo ejercicio. Listo, gracias Patricio. Y finalmente, para el próximo semestre, Mario, Ya. que debe estar por ahí. Sí, buenas tardes con todos. Ya, les he compartido un video en el chat de este grupo para entender un poco también lo que es de este proyecto. Empecemos. Basado en el cuento de Luis Borges, La casa de Asterión. Mi proyecto parte del estudio de las estructuras borgianas. Las estructuras borgianas son estructuras perfectas, pero que se intuyen de distintas de las estructuras tradicionales. Partiendo desde el material y su estructura misma, las estructuras borgianas trabajan desde lo primitivo y lo primario. Una estructura donde lo pesado parece levitar y lo liviano es aquello que sostiene. En este ejercicio se invierten los roles. Ahora la arquitectura no sostiene un peso, sino más bien son las estructuras apoyadas en donde el peso le da la estabilidad. No hay un clavo ni pegamentos, todo es un juego con la gravedad, es un intrincado camino de las cargas al suelo. Este es un ejercicio con piezas semejantes que se repiten de distintas formas, iguales entre sí pero diferentes según su posición, como elementos no subjetivos, sino más bien que responden a una noción, a una lógica. No tienen propiedades intrínsecas ni cumplen una ley exacta, sino que cumplen el rol que les asignemos en el espacio. Como dije, es un ejercicio con una pieza que se dispone de distintas maneras. En algún momento podrá ser soporte, en otro momento podrá levitar. Formas generadoras de distintos ambientes, con leyes y lógicas que no hay que quebrantar. Así como en el cuento, durante el día la luz es sitiada, enrejada. La luz y las sombras juegan, se mueven, se invierten, se divierten, se bifurcan. Un trabajo que se sostiene en el problema de los pesos y las excavaciones bajo la luz, limitado siempre por la gravedad. Es un ejercicio simple basado en principios elementales y con materiales originales. Originales no en lo innovador o en lo tecnológico, sino más bien en lo originario, en lo tradicional, en lo arcaico, en lo que alguna vez tuvo protagonismo.
Y para finalizar, quisiera decir que la experiencia con elementos simples y maquetas a bases de placas, fricciones y contrapesos que al comprimirlos se mantienen estables es una inquietante experiencia constructiva de sostén y equilibrio. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Listo, gracias, Mario. Y continuamos con los Listo. de octavo. Listo. Yo les voy a introducir a Israel Ayala, que él va a hacer una presentación de todo el trabajo que ha realizado el taller. Sí, Israel. La arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Octavio Paz. Es importante entender el contexto global en el que vivimos, por lo que el primer trabajo realizado consistió en el análisis de las viviendas de cada uno de los estudiantes y la influencia que el COVID ha tenido en ellas. De manera técnica y creativa, se representó el cambio de flujos, observando el incremento de actividad en casi todos los espacios, a la par que se han modificado los ingresos en varias viviendas para que éste se ubique cerca a zonas de desinfección, entrando desde el parqueadero o desde la puerta trasera. El cambio en los usos de cada espacio es evidente, ya que se deben acoplar actividades que no estaban pensadas para darse en muchos de los hogares, adecuando zonas para el trabajo a distancia, áreas de desinfección, almacenamiento y recreación. Aquí se ve la importancia del espacio abierto dentro del hogar, como las terrazas, patios o balcones. Como proyecto de fin de semestre, se realizará un edificio híbrido en el barrio Iñaquito, por lo que se inició con el análisis de referentes de otros edificios híbridos construidos. Desde este punto del semestre, se potenció el trabajo colaborativo, dividiendo al paralelo en grupos de 2 estudiantes, grupos que a su vez trabajaron entre ellos para organizar y sintetizar la información encontrada. Este proceso se llevó a cabo en 2 plataformas de coworking. La primera es Padlet, que ayudó en la recopilación del material teórico requerido para el análisis de los referentes, y la segunda es Miro, siendo esta la herramienta colaborativa en la que se sintetizó y socializó el estudio de los referentes, para que puedan ser comparados y analizados por los estudiantes. El análisis de cada referente se subdividió en el estudio de criterios vistos desde la perspectiva de un edificio híbrido, tales como el contexto, sociabilidad y circulación, entendiendo que para esta tipología híbrida la sociabilidad ancla los espacios públicos y privados, creando de esta manera una edificación con jornada continua. La relación entre la forma y la función no es necesariamente explícita, puede ser implícita y debe fomentar la integración. Estos edificios tienen múltiples programas interconectados y una visible mezcla de usos, finalizando con el estudio del paisaje para su posterior publicación en la plataforma Miro. El Link Hybrid, construido por el estudio de arquitectura de Stephen Hall en Pekín, China, se conforma por varios edificios conectados mediante puentes. Este destaca por sus programas interconectados, dividiéndose en 3 partes: la planta baja de uso público destinada al comercio, salud, educación y recreación, plantas intermedias de uso residencial y la planta ubicada en el último piso del edificio, donde se encuentra el anclaje mediante puentes, se cubre de diversos usos públicos, tales como comercio, recreación, cultura, entre otros. La vivienda colectiva de Coslada, construida por los arquitectos Amán, Canovas y Maruri, destaca por su sociabilidad. Esta construcción es porosa, pues destina más del 50% de su área a la plaza pública, ubicada en la planta baja, para actividades individuales y colectivas. A la par implementa una plaza elevada que diversifica los espacios e integra los 4 torres de vivienda. Así como el Sky Village, construido en Copenhague, destaca por la forma que genera el edificio a través de la colocación de módulos generando cargas estructurales correctamente distribuidas, que permiten no solo la adecuada solución estructural, sino un resultado térmico confortable. Estos son un ejemplo de los proyectos estudiados como referentes. La síntesis de todas las láminas de análisis dio como resultado un diagrama que servirá como documento base para la estructuración de los futuros proyectos híbridos que realizarán los estudiantes. Posterior al estudio de referentes, se hizo un análisis urbano de barrio Iñaquito, zona donde se implementarán nuestros proyectos.
En este estudio se analizó el contexto histórico del lugar, así como el uso del suelo y el informe de regulación metropolitana del predio en conjunto con el PUAE. Se realizó un estudio de fachadas activas, así como del mercado de Ñaquito, a la par un análisis interescalar de nodos, hitos y bordes, áreas verdes, movilidad y sistema de transporte público. Finalizando con una lámina de conclusiones concisas de cada una de las categorías analizadas. Como síntesis del estudio, observamos una interescalaridad, iniciando el análisis por la unidad más pequeña en el edificio, siendo esta la vivienda, pasando por la edificación como tal y terminando con la relación que ésta tiene con la ciudad. El aporte que nos dio el análisis de nuestras viviendas en tiempos de COVID fue entender que la unidad de vivienda requiere una programación más compleja, con variaciones en el uso de los espacios. El estudio de referentes de arquitectura híbrida nos aportó con criterios de diseño y características de la tipología de edificación que proyectaremos, y el análisis urbano ayudó a entender la problemática del barrio y las necesidades requeridas en el programa arquitectónico. Como marco conceptual previo a las primeras propuestas de diseño, se tomaron en cuenta los aportes teóricos de diversos autores, como Jacobs, Sennett, Rueda y el grupo Rijo, entre otros. Para finalizar, los estudiantes dibujaron esquemas con las primeras intenciones de programa y diseño para sus proyectos. Tomando en cuenta la intervención en el espacio público cercano al predio a intervenir, así como la intervención en el espacio público dentro del predio, proponiendo las primeras relaciones de forma y estructura, así como los programas arquitectónicos interconectados que generarán una base para el posterior trabajo que nos queda en el semestre, siendo este una propuesta de intervención pública y privada mediante un edificio híbrido en el barrio de Ñaquito. Les agradezco a los presentes por su atención y a mis compañeros que aportaron con su trabajo mostrado en la presente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Seguimos con noveno. Sí, por favor, Samir Luis. Gracias. Buenas tardes con todos. Nosotros somos los representantes del noveno semestre. Mi nombre es Luis Pérez. Y mi nombre es Samantha Sánchez y vamos a exponer lo que es el proceso que hemos llevado a cabo durante este semestre. Se inició con la ciudad ideal, un ejercicio que propone la construcción de una ciudad utópica a partir de lo edificado y el soporte. En este caso se partió de una malla organizadora basada en el metabolismo japonés, tomando como módulo base la edificación de mayor tamaño y compuesta por ejes vehiculares y peatonales. Se propuso generar transiciones en planta baja a través de plazas y plantas elevadas, además de crear espacios públicos en altura. Luego proseguimos con la ciudad teórica, que replantea el ejercicio anterior para reestructurarla mediante el uso de una teoría urbana o arquitectónica. Se buscó adaptar o cambiar las ideas iniciales con los principios de la teoría elegida. Aquí se continúa con la teoría del metabolismo japonés, tomando como referente urbano la ciudad agraria de Kisho Kurokawa, donde el concepto de célula individual permitió complementar la malla inicial, mientras que los principios arquitectónicos se basaron en el edificio Fuji TV y la renovación del distrito Tsukiji, ambos de Kenso Tange, donde el concepto de pasillos del cielo permite unir a la ciudad en altura a través de puentes. Luego proseguimos con lo que es la lectura urbana, que se realizó en el barrio La Larrea, ubicado al occidente del Parque Elegido y al norte del centro histórico. Esta lectura urbana se fundamenta en 4 criterios. La visión fenomenológica, que incluye una valoración de vacíos, elementos, eventos, hechos y flujos. Luego una visión sistémica, donde se localizan los equipamientos, vegetación, usos, movilidad y otros. En estructura urbana se analiza lo que es la traza, parcela, tejido y edificación. Y por último, la imagen urbana, donde se puede observar todos los elementos característicos del barrio. Y con todo este estudio se llega a determinar cuál es el rol del barrio y las problemáticas que éste tiene.
Partiendo del análisis anterior, el proyecto urbano plantea generar ejes estructurantes que atraviesan el barrio. Estos son el resultado de la valoración de vacíos junto a las necesidades y características del barrio. Dentro de estos ejes se implementó arquitectura urbana como elemento estructurante. Estos, a su vez, tienen un programa urbano destinado a cambiar el rol del barrio y dinamizarlo. Hemos recurrido en este caso a un programa de mixticidad de usos con actividades de vivienda, gastronomía y cultura. Con el plan ANOLI podemos observar cómo estos elementos estructurantes permiten la continuación de los ejes a través del espacio público y con las perspectivas de cortes permite ver cómo los elementos se compone su estética y la transición entre espacios. Ya, para proceder con el proyecto arquitectónico, primero escogimos dos referentes, uno ligado al programa arquitectónico que vamos a realizar y el otro de interés personal. En los dos casos debíamos realizar un análisis sistémico, el cual se divide en el lugar, construcción y programa. En el caso de Le Corbusier y su unidad habitacional, los aspectos más relevantes de su obra son su planta baja libre, orientación del volumen, la modulación y unidades habitacionales tipo L. Por otro lado, escogí al arquitecto Joao Vilanova Artigas, el cual consideré elementos compositivos como la circulación perimetral, disposición de elementos en base de un patio y un sistema de rampas que configuran la circulación vertical. Las cualidades esenciales encontradas en cada proyecto me ayudarán posteriormente a la configuración de mi proyecto arquitectónico. Realizamos un análisis comparativo para centrar la mirada en aspectos relevantes de cada una de las obras y encontrar ciertos elementos que en primera instancia no lograríamos detectar. Este análisis se lo puede realizar de dos formas, por semejanza o por contraste. En este caso lo realicé por semejanza. El primero es la estructura en dualidad, ya que los dos arquitectos realizan dos estructuras que generan diferentes concepciones del espacio. El segundo es la modulación y envolventes. En ambos casos lo realizan para el control térmico y para el manejo de las relaciones interior y exterior. Y por último, accesos y primer contacto, ya que ambos jerarquizan los accesos al colocar un volumen que sobresale de la composición general. En cuanto a la lectura del lugar, con base en la propuesta urbana se buscaron lugares de oportunidad en el vacío urbano, sitio en el que se propondrá la nueva arquitectura urbana, que debe adaptarse a las diferentes realidades contextuales. Seleccioné la manzana que se encuentra delimitada por las calles Asunción, Larrea, Santiago y Versalles. El programa arquitectónico que realizaré es mixto, en el que se incorpora usos de vivienda estudiantil, gastronomía, comercio en planta baja y eventos. Entre los análisis más importantes tenemos la lectura detallada de la arquitectura circundante, la que dará forma al proyecto arquitectónico, además de la ocupación en planta baja, análisis parcelario, perfil urbano, visuales y aproximaciones al lugar. Luego del análisis anteriormente mencionado, se procedió a realizar las primeras intenciones proyectuales, las cuales debían responder a las características únicas del barrio y de la manzana seleccionada. Se parte de una malla de la arquitectura existente y un mapa de flujos, los cuales ayudaron a definir circulaciones y accesos. Luego de eso, dispuse los volúmenes tomando en cuenta los linderos a los que podrían adosarse. También estos volúmenes no debían interrumpir las visuales ni tampoco generar sombra entre ellos ni a las arquitecturas del lugar. En cuanto a la altura de mi proyecto, propongo una nueva altura de edificación, la cual cambiará el perfil urbano en un futuro. Además que trato los accesos principales, enmarcándolos con mi propia arquitectura y generando rampas de acceso público en planta alta. Todo el proceso llevado a cabo hasta el momento se enfoca en entender las diferentes realidades en las que debe responder un proyecto arquitectónico. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente presentación es por parte de Gisela Chicaiza para titulación, 10º nivel. Por favor, Gis. Buenas tardes con todos. Ya les comparto. En nuestro nivel nos hemos apegado a un proceso el cual nos ha ayudado a redireccionar nuestras intenciones, nuestras motivaciones personales. En este nivel, personalmente mi motivación fue el cohabitar en Quito, específicamente un proyecto de vivienda colectiva y cooperativa en la plataforma 1 de Mayo, misma que se encuentra ubicada al suroeste del centro histórico en el barrio La Victoria.
La mayoría de los antecedentes están relacionados con aspectos muy importantes de la ciudad de Quito. Uno de ellos, la construcción de la avenida Antonio José de Sucre, misma que dividió al antiguo terreno de la Escuela de Artes y Oficios de Quito. Fue subdividido varias veces y fue reasignado a entidades públicas. Sin embargo, esta área en específico se habría quedado sin ningún uso hasta 1978, cuando esta construcción de la avenida fue terminada, y también en el año en la que Quito fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta declaratoria conllevó varios cambios, entre esos la recuperación de los espacios públicos del casco histórico, entre estos el Boulevard 24 de Mayo, mismo que hasta ese entonces existía varios comercios implantados en esta área. La idea fue reubicar a todos estos comercios, por lo que se creó el Mercado San Roque. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de este mercado, el número de comerciantes fue aún más alto y no se pudo abastecer a todos. Como una acción rápida y también como insistencia y preocupación de los comerciantes que no se vieron beneficiados, se asignó esta plataforma a los comerciantes. Cabe recalcar que se dejó en manos de los comerciantes la rehabilitación de este espacio para adaptarlo a su trabajo. Esta cierta independencia que conllevaron desde un inicio los llevó a generar una asociación interna que trataba de generar una ayuda económica, y también generaron una organización espacial para asignar lugares de trabajo a sus socios y a sus futuros socios también. La mayoría de comerciantes que aquí trabajan han sido producto de la migración del campo a la ciudad, que es un aspecto muy recurrente dentro del centro histórico, y también lleva de la mano necesidades básicas como la del trabajo y de la vivienda. La plataforma, de alguna manera, con su asociación, ha logrado abarcar el aspecto laboral. Sin embargo, la vivienda ha quedado fuera de su alcance, y no solo por temas internos ni económicos, sino también por la problemática de habitabilidad, que también es muy presente en todo el centro histórico. Como el déficit de vivienda, como una problemática principal que alimenta también las necesidades básicas de los comerciantes de la plataforma, consideré este déficit como mi problemática principal, acompañado también del déficit de calidad de espacio de trabajo, que es muy evidente dentro de la plataforma. En cuanto a mi sustentación teórica, me enfoqué en las cooperativas de vivienda sin fines de lucro, cooperativas que tienen sus principios, varias características de las cuales son muy presentes dentro de la plataforma. La primera, un grupo vulnerable que ha sido producto de lo que es la migración, y también esta necesidad principal de vivienda que tiene este grupo. Además, algo muy importante, que estas cooperativas de vivienda se asientan en espacios de uso público, el cual sería una ventaja también de la actual plataforma donde quiero implantar mi propuesta. Con esta sustentación teórica, mi propuesta va en el desarrollo del diseño de un proyecto arquitectónico en la plataforma central 1 de Mayo, que fusione mediante su programa y organización espacial la vivienda colectiva, cooperativa y comercio, sustentado con bases teóricas que apoyan a las cooperativas de vivienda sin fines de lucro. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Gracias, estudiantes. Gracias, profesores. Hemos visto esa progresión de los diferentes niveles, desde séptimo hasta 10º semestre. Sería interesante escuchar algunas apreciaciones, quizá de los profesores o directamente de los estudiantes, de esta exposición. Personalmente creo que, si ustedes pudieron notar, hay una secuencia, hay una sucesión que va desde lo abstracto y que llega a lo más concreto, es decir, a resolver en 10º problemáticas, incluso a intentar acercarse a problemáticas sociales. Esa es la idea del taller vertical, que haya como una secuencia desde las cuestiones más abstractas, más teóricas, hasta las cuestiones más tangibles o más sociales, como se pudo ver, pasando siempre por
también cómo la ciudad va de a poco influyendo en la arquitectura. Si ustedes vieron en séptimo no hay entorno, no hay contexto por el momento, en los siguientes ejercicios habrá, pero se empieza de a poco, mientras que en octavo y noveno la ciudad influye e incide mucho en la configuración arquitectónica, y sin embargo es la arquitectura la que de alguna manera trata de construir ciudad, y en décimo también la condición social llega a ser muy importante. No sé si tienen algún comentario, observación. Sí, probablemente, Clever. Bueno, se ha presentado ahora específicamente en décimo un proyecto que la estudiante tiene un interés especial en estudiar la cuestión social. Sin embargo, yo sí quisiera decir que se recibe como una diversidad de proyectos, porque se entiende la individualidad tanto del estudiante como del enfoque por el que le dirige cada uno de los directores. Entonces, lo que se procura es que esos intereses personales de cada estudiante estén en consonancia con los niveles, digamos, con los intereses también de los directores, porque tiene mucho que ver con líneas de conocimiento, líneas en las que cada uno tiene una cierta experiencia, quizá una mayor afinidad, y que en ese sentido pueda aportar de mejor manera a los chicos, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, Gisela está dirigida por mí, que yo llevo algún tiempo vinculada con el tema de la investigación de la vivienda colectiva, de la cohabitación. Entonces, digamos que hay una afinidad, ¿no? Pero los otros proyectos de la unidad son diversos, ¿no? Y tienen también toda esa heterogeneidad que hemos visto ahora en lo que se ha presentado entre séptimo y noveno. Y yo creo que eso es positivo. Lo que siempre les insisto es que independientemente del enfoque que le quieran dar y de la temática que quieran abordar como proyecto de titulación, es importante tener claro a dónde se quiere llegar, dimensionar bien y sobre todo la clave es de estructurar, ¿no? Si es que uno no tiene las cosas ordenadas, todo necesita una estructura básica. Entonces, por eso dentro de esa estructura básica se enmarca, porque claro, todos ustedes continuarán idealmente en esta unidad, entonces se enmarca varios intereses. Entonces, yo lo que ayudo es a canalizar de alguna manera esos conocimientos que van adquiriendo a lo largo de cada uno de los semestres. Yo quisiera... Sigue tú, Andrea, yo voy al final. Vale. Bueno, igual primero felicitarles a profes y estudiantes por el trabajo que han mostrado, por todo el proceso que estamos llevando hasta ahora. Quisiera poner en relevancia también que a lo largo de toda la exposición se ha ido viendo una consonancia tanto en el incremento de la complejidad en relación a no solo la arquitectura y la relación que después va a ir teniendo y complejizándose con la ciudad también, sino también se está considerando a los estudiantes y su propio proceso académico llevado a cabo. Entonces, los conocimientos y los intereses van a irse acumulando a lo largo de todo el semestre hasta que vemos que en décimo se enfocan específicamente en algún interés, pero ese interés no debería estar como muy alejado de la arquitectura también. Entonces, es como ir incentivando esos intereses arquitectónicos, y en ese sentido, por ejemplo, en noveno semestre lo que se ha hecho también es cada lunes dar una clase teórica en la que se trate de algún tema específico de la arquitectura. Por ejemplo, yo que sé, una clase hablamos de un patio, otra clase fuimos hablando de esquinas. Entonces, que con la finalidad de que los chicos vayan entendiendo que los temas o las cosas que les pueden interesar no tienen que ser necesariamente súper complejos. Y creo que eso se va viendo como una construcción a lo largo de todo el proceso que vamos teniendo desde séptimo hasta décimo. Eso por mi parte. Vale. Bien. Sí, primero yo también quisiera comenzar felicitando. Creo que es un lindo trabajo y que se ve la complejidad cómo va creciendo desde séptimo hacia décimo. Me parece interesante cómo décimo entra en el taller vertical después de que vienen desde quinto, sexto, desde cuarto, quinto y sexto, que son unos talleres de preparación, y cómo séptimo semestre es ese nivel que ancla
con herramientas también bastante relacionadas con el arte y la relación proyectual, para ahí, desde ahí, ir complejizando hacia el proyecto arquitectónico. Digamos, en mi caso, en mi taller, a mí me parece interesante cómo va cambiando eso y se complejiza también por la misma materia, en donde no hay tipología, ya que el híbrido es una cosa que se inventa, es una cosa que hay que definirla de todas las maneras. Esa ha sido la intención con la que yo les he hablado a los chicos, de que la edificación que vamos a hacer es un invento, que no hay referente, que hay que buscar de todas maneras un nuevo programa, una nueva relación de la forma y la estructura, una nueva manera de entender las circulaciones, de cómo funciona cada una de las partes del proyecto para generar esta edificación híbrida. Y así como salen de acá, llegan a enfrentarse a noveno, igual en una complejidad urbana, tal vez más compleja, como lo aborda la ANDRE, en un barrio difícil que ha tenido problemas de gentrificación, que tiene problemas de abandono, y donde ellos tienen que decidir dónde van a generar su proyecto arquitectónico. Nosotros tuvimos definido ya un lugar y como que yo les mostré que esa es la problemática, y ellos han ido como que entendiéndole más. Y me gusta esa interescalaridad, como ya tienen que decidir también alrededor de dónde generar un proyecto para aportar a la ciudad. Y cada uno desde sus maneras, ¿no? Me parece interesantísimo cómo se usa ahí también el referente de los metabolistas como organizadores de espacios que van un paso más allá de la arquitectura moderna. Entonces me pareció interesante. Para terminar en el proyecto que nos muestra la chica Gisela, trabajado junto a Lavero, en donde se denota todo esto, ¿no? Ahí ella ya aterriza en una complejidad real en Quito, en un Quito histórico complejo, en donde hay una plaza de venta de hierbas que la quiere transformar, igual protegiendo a la gente a través de la vivienda. Me parece súper interesante como que trabajar ese espacio alrededor de la vivienda y del trabajo como un lugar de desarrollo urbano en el centro histórico, manteniendo la importancia que tiene eso como patrimonio intangible. Entonces ha ido como que escalando todo. Me parece muy interesante cómo se ha mostrado el desarrollo del taller vertical. Estoy contento y ahora creo que podemos escucharles a los chicos, ver qué opinan, que nos cuenten también ellos cómo ven las cosas y seguir charlando. Gracias a todos. Bueno, yo antes de que hablen los chicos, solamente decir que yo también quiero felicitar. Esa parte se me escapó, pero yo creo que nos vamos consolidando bastante bien, a pesar de ser la primera vez que trabajamos como equipo, como unidad de titulación. Creo que vemos algo sólido en camino. Así que felicitaciones a todos, profes y alumnos. Sí, yo también quiero sumarme a esas felicitaciones que también se me pasó. No suelo felicitar mucho, pero creo que cuando se merece es necesarísimo hacerlo. Así que también les felicito a los profesores y a los estudiantes. En este momento voy a dejar de grabar porque por condiciones, por exigencias de las autoridades, hay que grabar 1 hora lo que vamos a entregar. Pero vamos a continuar vamos a tener otra grabación para poder discutir o para que los estudiantes también puedan hacer preguntas.